Estamos ahora mismo. Bueno, muy bien, nos conectamos ahora desde París con Rodrigo Murillo, arequipeñísimo, por cierto, pero ahora en la Ciudad Luz, un libro muy reconocido hace un par de años, Los héroes sentimentales, y ha escrito ahora ya recientemente una columna que vuelve sobre la cualidad o la maldición, no sé si es cualidad o maldición emocional de esta campaña, para trabajar el título o volver al título de tu libro, Rodrigo, la cualidad sentimental de esta campaña, que realmente la tiene pues en el punto más polarizado del que tengamos memoria. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer saludarte, Enrique, y te agradezco por haberme invitado. Bueno, a ver, ¿cómo? Lo primero yo quería ver, de todas maneras, dada tu mirada, ¿hay algún tipo de perspectiva particular con la campaña peruana ahora mismo, desde fuera del país? Porque nos han llegado noticias un tanto contradictorias. Hace algunos días conversamos con Hernando de Soto y él decía que había algunos medios que la interpretaban como esta suerte, efectivamente, por el lado de Castillo, de reivindicación, y por el lado de Fujimori, más bien como, digamos, que ella la iba a tener un poco difícil, al menos en términos reputacionales, si lo queremos ver desde fuera. ¿Coincides con esa observación? Pues sí, porque, digamos, los pasivos del fujimorismo, las investigaciones que salieron y todo aquello que, digamos, enlodó en mi opinión, con justicia, la figura de Alberto Fujimori, fue muy conocido en Europa. Por lo tanto, esta segunda vuelta, si la analizamos desde una perspectiva superficial, ha generado mucha sorpresa en Europa por ver en ella a Keiko Fujimori, que viene a ser la hija de Alberto Fujimori y para quien muchos pues no estaba mucho en el mapa, ¿no? Por supuesto, después de esa primera mirada, cuando nos sumergimos un poco y analizamos al rival, tenemos que las conexiones de Pedro Castillo, no solamente con la extrema izquierda, pues como sabrás, la figura de Chávez y el drama venezolano es muy conocido también en Europa, no, sus particulares vínculos con sectores pues, relacionados con Sendero Luminoso, también lo pintan de una forma, digamos, no favorable, ¿no es verdad? Entonces, para el extranjero, creo que los peruanos tenemos que consolarnos con elegir entre dos candidatos que en la primera vuelta pues no concitaron un nivel de aprobación mínimo para disputarse la segunda vuelta con una cierta legitimidad. Ahora, para cerrar esta parte de la lectura extranjera, yo recuerdo de todas maneras que en un momento el chavismo fue visto con cierto romanticismo por parte de Europa, ¿no? No sé si eso ya se desterró por completo, dados los resultados, y la mirada ya es pues mucho más crítica, más exigente. Correcto, es muy interesante. Muchos partidos de izquierda europeos, diría algunos más extremos que otros, fundamentalmente los extremos, cuentan con una interpretación idealizada fundamentalmente del proceso cubano, ¿no? Sobre la figura de Fidel Castro, de la que pretendió beber, nutrirse Hugo Chávez, y por lo tanto el primer chavismo concitó muchísima aprobación entre los grupos izquierdistas europeos. Por supuesto, el drama venezolano, esa fábrica que ha multiplicado los pobres, ese drama continental, ha cruzado el Atlántico y ya hoy día se utilizan los vínculos del chavismo, por ejemplo, con algunos grupos españoles, como arma política para deslegitimarlos, ¿no? Entonces, los europeos están de a pocos abriendo los ojos y también fundamentalmente aquellos que visitan Cuba, ¿no? Cuba es un país que de entrada ofrece gran belleza, pero cuya condición económica y las condiciones con las que vive su pueblo, incluso visualmente, yo he estado en La Habana y tú lo ves en las calles, pues son dramáticas y yo creo que empiezan a suscitar una mayor reflexión por parte de los europeos. Hace muy poco nomás en Madrid se impuso una derecha tampoco particularmente cultivada, y eso quizás hace algunos años hubiera sido impensado, ¿no? Efectivamente. A ver, ahora tú en tu columna, en la columna que publicas en El Comercio, digamos, planteas una suerte de tránsito de esta campaña emocional, de repente una elección más racional.
hincha de Fujimori no eres, pero se nota que en esa elección racional ella podría quedar mejor parada, ¿es así? Mira, en principio debo decirte que Keiko Fujimori no es santo de mi devoción para nada. Ujú. Es de por sí penoso que tengamos que elegir finalmente entre candidatos que no concitaron en primera vuelta el apoyo del 80% de nuestra población, pero yo sí creo que en este momento, al menos tal y como está la figura, con el ideario que conocemos de Perú Libre, a pesar de que el señor Castillo creo que trata de un poco desmarcarse de eso, está clarísimo que pues uno puede tener simpatías personales, reproches, críticas al fujimorismo, pero creo que corresponde también desprendernos de esas emociones, y eso fue lo que traté de plasmar en mi columna, porque ahora simplemente, y después del drama humanitario que hemos padecido con la pandemia, se trata de aligerar la carga de los pobres, ¿no? De evitar, reducir el número de los moribundos, paliar los sufrimientos de los que menos tienen, y yo sí estoy muy convencido que el ideario de Perú Libre, el marxismo-leninismo, las estatizaciones, la modificación digamos, la reforma de las instituciones al caballazo, finalmente lo que generan es una ausencia, huye el capital, digamos, que debería dar empleo, y los que más sufren son los más desfavorecidos, que ya de por sí vienen siendo castigados tremendamente por la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, lo que yo planteo es que hagamos todos, y creo que es positivo para los peruanos hacerlo, el ejercicio de la sensatez, ¿no? La historia un poco que nos convoca a pensar en los que menos tienen. Keiko Fujimori, te diría honestamente, tiene un pasivo tremendísimo, no solamente por su padre, sino por lo que hizo ella como lideresa de la oposición, pero si planteamos los idearios uno contra el otro, es que está muy claro que el del señor Castillo involucra necesariamente la multiplicación de la pobreza en nuestro país. Esa es mi opinión. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, pongámonos en las dos perspectivas, porque aquí hay un 30% de indecisos que seguramente van a decidir la elección, ¿no? O un poquito más. Y si hablamos de la elección pasada, pues estamos recordando pues una diferencia de 70,000 votos, ¿no? O sea, esto puede ser muy ajustado. Entonces, es un porcentaje, digamos, indeciso de la población, que de repente es esta indecisión militante, que están viendo los vacíos en ambos candidatos que tú los acabas de describir. Por el lado de Fujimori ya sabemos, ¿no? Probablemente atiende a un manejo más racional de la economía, que para muchos es una continuidad del modelo, ojo también, ¿no? Correcto. Pero al mismo tiempo no encarna de un lado el cambio y tiene esos pasivos a los que tú te refieres, que pareciera que tu compatriota, Mario Vargas Llosa, arequipeño también como tú, incluso hay un esfuerzo, ahora Álvaro Vargas Llosa tuiteaba, ¿no? Que la están invitando a un encuentro internacional, donde de alguna manera, claro, todo eso, entrar a ese círculo también implica asumir ciertos compromisos. Eso es lo que en parte le tocaría a Keiko Fujimori para, digamos, reducir esos pasivos que tienen que ver sobre todo con el tema institucionalidad, lucha contra la corrupción, respeto a la democracia. Esos huecos todavía los tienen muy, muy, muy extendidos la opción de Keiko Fujimori. Correcto, Enrique. Mira, yo en un principio planteé la estrategia de que la única posibilidad en la cual Keiko podía tentar con certeza la presidencia implicaba la aglutinación de un frente republicano o un frente democrático en el que ella respondiese con hechos concretos ante los errores del pasado. Por ejemplo, en un momento yo imaginé que ella, conocedora del altísimo antivoto que tiene, pues estaba muy claro en las encuestas, trataría de trabar contacto con personajes como Saavedra, con Salvador del Solar, agentes que Exacto. se sin razón, ¿verdad? Un poco abrazarse con su adversario prácticamente, ¿no? Abrazarse con su adversario. Eso no se ha visto. Eso no se ha visto, pero que saliera de ella, ¿no es verdad? Que ella dijera yo incluso pensé en un momento que ella incluso podría llegar al extremo de decirle a los peruanos, oye, yo estoy aquí un poco por accidente, ¿no? Sé que el 80 o más del 80% de peruanos no me querían acá, pero de lo que se trata ahora es de
hacer un cambio responsable, ¿no? O sea, dar un paso hacia adelante. Creo que es así como lo ha catalogado ella. Me sorprendió que ella no ha hecho esto, ¿no? Y más bien ha insistido, fortaleciendo sus cuadros, un poquito, quizás, aunque habría que ser pitoniza, no creo que lo sea, quizás anticipándose a los errores que podría eventualmente cometer Castillo, porque yo creo que los apoyos que Keiko Fujimori viene sumando, se los está generando Castillo, ¿no es verdad? En el caso de Acuña y de APP, pues no hemos visto una invitación de Keiko Fujimori pública, ¿no? Un concierto público para evitar que pues algunas interpretaciones de extrema izquierda sean con el poder en el Perú, llegue a otros candidatos. Creo que lo que está sucediendo simplemente es que, habida cuenta de los errores que comete el bando rival, que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, la invita a un debate, luego se desdice, no la invita y continúa pues insistiendo en las modificaciones a la Constitución al caballazo, en la idea de expropiar o nacionalizar, lo que genera es mucho miedo en diversos sectores políticos. Mario Vargas Llosa creo yo que encarna uno de estos sectores y son finalmente ellos, mira qué interesante Enrique, son ellos los que están buscando a Keiko Fujimori, y tampoco creo que eso sea saludable. Yo creo que a mí lo que me hubiera gustado es que esto hubiera, digamos, se hubiera generado en el bando de Fuerza Popular, pero así las cosas, el otro bando tampoco se ha moderado. Entonces... Exacto, o sea, si es que volteamos el ejercicio para la otra candidatura, hay quienes en su resistencia con el fujimorismo, que tiene que ver con los elementos, digamos, emocionales que tú tocas, pero sencillamente, y precisamente por eso, porque son emocionales y porque están conectados con pasado, sencillamente no pueden soportar la idea de votar por Keiko Fujimori. Y no es poca gente, es gente que podría hacer una diferencia en la elección. Y al mismo tiempo ven en Castillo todas estas limitaciones. Allí, en todo caso, Castillo lo que tendría que hacer es más bien tomar distancia de los aliados que no ha tomado. Hemos conversado, te decía, con Hernando de Soto y también con los representantes del Partido Morado, que tienen una idéntica percepción sobre dónde está Castillo ahora, ¿no? O sea, muy limitado para poder precisamente soltar esas amarras que sabemos exactamente cuáles son. Es un candidato con poca experiencia, etc., pero quienes ven algún tipo de posibilidad frente a Keiko Fujimori, lo que dicen es una suerte de recipiente que se puede llenar de mejores, ¿no? Frutos, por decirlo de alguna manera. Eso tampoco se ha visto, pero todavía nos queda un tiempo de campaña. Correcto, y es muy sorprendente. En el caso de Castillo, ahora con las redes sociales, han circulado muchísimos videos de Vladimir Cerrón. Recuerdo uno en el que plantea que los niños del Perú serán adoctrinados en la ideología del partido, o en otro en que participa de una videoconferencia donde señala pues que el modelo a aplicar es el modelo venezolano, donde la izquierda se ha enquistado en el poder. Sorprende que ni siquiera con esos antecedentes Pedro Castillo no reaccione y corte públicamente sus vínculos con él. Yo no sé si es que lo hace por falta de visión, por estrategia, que no creo, pues las encuestas demuestran que este camino no le está ayudando, o quizás porque es una figura más bien débil, puesta entre dos fuegos, con militantes que no le dan margen de error para negociar, con una bancada que yo creo bebe más del ideario de Cerrón que del ideario, aunque tampoco lo conocemos, de Castillo. Y puestas así las cosas, yo creo que le pone muy sencillo el camino a Keiko Fujimori, porque los peruanos, Enrique, con todo nuestro gran, digamos, pasado emocional, somos muy emotivos nosotros desde la cuna, porque desde muy pequeños nos enamoramos de nuestra historia con el corazón. Los peruanos también son sensatos y son muy de lanzarse al abismo, pero no a la desgracia, ¿verdad? En el abismo, bueno, algo puede haber abajo, no sabes lo que hay abajo, pero cuando ya es obvio que lo que hay abajo es la muerte, digamos, la desgracia, la miseria, hay muchísima sensatez, y yo creo que mucha gente que está indecisa, entre comillas, es que simplemente le da vergüenza decir que va a votar por Keiko Fujimori. Hay muchísima gente que dice, oye, yo jamás podría aceptar algo así, pero que en el fondo, pues saben que al frente está la destrucción. Digamos, es tirarse a la piscina, pero primero veo si hay agua. Ese es más o menos un poquito el ejercicio. Yo creo que es importante mencionar que el modelo económico de Perú hay que mejorarlo, por supuesto, muchísimo. Es una pena y es indignante que este modelo no haya estado a las expectativas de lo que se ha debido llevar a cabo en nuestro país. Pero si comparamos también los índices de desarrollo del Perú desde los años 90 hasta ahora,
pues nos daremos cuenta de que también algo bueno ha tenido. Solo se trata de profundizar en lo bueno y de corregir lo malo, ¿verdad? Evidentemente, a veces en estos discursos, y lamentablemente cuando la elección se polariza así, corres el riesgo de tirar toda la estantería, ¿no? Porque además, como tienes una opción que es muy statu quo, la otra opción refuerza precisamente ese de, bueno, como dicen los gringos, tiremos la bañera o el agua en la bañera con el bebé, ¿no? Entonces, ahí hay efectivamente un riesgo grande. Rodrigo, muchas gracias por esta conversación hoy en Cara a Cara. Enrique, fue un placer acompañarte. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ir a una pausa, pero rapidito regresamos con